Y como cada semana decimos, ponemos a trabajar en nuestros ahorros con ayuda de los mejores, esta vez por vía telefónica en estos programas especiales que estamos haciendo con motivo de la crisis que nos aflige y que mantiene a la bolsa en mínimos que no se recordaban. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Luis Fernando. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias por abrirnos un hueco en tu agenda. Vamos a saludar también a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme de nuevo. Gracias también por estar este domingo con nosotros. Y desde Value School también por vía telefónica, Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer, encantado. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa muy especial. Hoy hemos pedido que nos visiten, aunque también, insisto, por vía telefónica, nuestros amigos de Finicens para seguir analizando la situación que tenemos en materia de inversiones desde el punto de vista de la gestión pasiva, que es la especialidad de Finicens. Hoy vamos a hablar de market timing y de la situación que vivimos estos días con Giorgio Semenzato, CEO, cofundador de Finicens, y con su director de inversiones, Kevin Comeyer. Muy bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues si estamos todos, comenzamos. Bueno, y como ven, hoy hemos llamado a nuestros amigos Giorgio Semenzato y Kevin Comeyer de Finicens para tratar de recuperar uno de los conceptos que teníamos previsto abordar esta temporada con ellos, el market timing. Hoy hemos decidido mantener este asunto por una razón fundamental, y es que el escenario que viven hoy en día los mercados con este histórico crack supone una oportunidad paradigmática para tratar este asunto. Market timing no es otra cosa que una estrategia de inversión basada en el intento de predecir lo que hará el mercado y entrar y salir de él para tratar de captar valor en esas entradas y salidas. Basados en modelos matemáticos o de análisis fundamental, el market timing es una estrategia que puede colocarnos en situaciones muy difíciles, como hemos podido comprobar esta semana, porque si no aciertas, pues evidentemente tienes mucho que perder. Las bolsas internacionales están sufriendo, y de qué manera, este shock provocado por el virus, el nuevo coronavirus, el COVID-19, y hace imposible manejar variables que den certidumbre al mercado, quizá la más importante de ellas, cuándo va a terminar esta crisis. Habrá más oleadas cuando termine, qué negocios van a sobrevivir o, sobre todo, cómo se comportarán los mercados en el futuro. Es interesante el market timing para el largo plazo. ¿Puede un inversor aficionado tener buenos resultados con esta estrategia de inversión? Y, sobre todo, ¿qué enseñanzas nos deja la historia, el market timing y otras crisis bursátiles brutales del pasado? De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, pero antes, como siempre, nos ponemos en situación con la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Martín Güete, fundador del proyecto de Programa en Espiral, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Querido Manuel, bueno, dura lección sin duda, de nuevo, la que tenemos hoy. Te iba a pedir que nos hicieras esa foto de cómo están ahora mismo las cosas, cómo está la bolsa, hasta qué punto las caídas que acumulan las últimas semanas nos va a hacer hablar de un periodo, de un proceso o casi de un momento, no sé en qué lugar te sitúas tú, pero desde luego histórico. Pues sin duda, histórico de forma negativa además. Más que dibujarte una foto fija, porque los mercados lógicamente están cambiando día sí, día también, lo que voy a hacer es un balance del primer mes de la crisis, en las primeras 4 semanas desde que el coronavirus aterrizó en Europa. Eso es lo que supuso el pistoletazo de salida a unas semanas de auténtica histeria, de volatilidad, de mucho pánico en todos los parques, en casi todos los parques del mundo. Hasta el 20 de febrero aproximadamente las bolsas, bueno, pues parecían que vivían un poco ajenas al fenómeno del coronavirus, porque básicamente se centraban en China. Es el primer país afectado donde surgió el brote y por lo tanto vivían un poco ajenas a esta pandemia, pero la cuestión es que cuando aterrizó en Europa y empezó a extenderse, primero en Italia y posteriormente a otros en muchos países, ahí fue cuando realmente empezaron los problemas, empezaron los nervios, empezó el momento de pánico que hemos vivido y que seguimos viviendo todavía en estas fechas. Como digo, si se toman esas primeras 4 semanas completas, desde el 24 de febrero hasta el 20 de marzo, las grandes plazas mundiales se han dejado 1/3 de su valor. Se dice pronto, 1/3 de su valor
en bolsa. Estos son casi 10 puntos porcentuales más que en las 4 semanas posteriores a la caída, a la quiebra de Lehman Brothers, contando desde el 29 de septiembre. Las grandes bolsas del mundo han sufrido pérdidas de entre el 20 y el 30%. En el caso del IBEX 35, del selectivo español, pues en este mes ha sufrido el mayor descalabro en 4 semanas de su historia. Supera de largo a las 4 semanas más negras antes del coronavirus, que se produjeron precisamente tras la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Y esto, bueno, ¿a qué se debe? Pues ¿tiene explicación? Bueno, la verdad es que sí, tiene explicación. Y para ello simplemente voy a señalar un par de datos. Goldman Sachs, otro banco de inversión de los más importantes del mundo, lanzó esta misma semana sus previsiones económicas de crecimiento para la zona euro y para España. Atentos, porque lo que prevé Goldman Sachs para la economía europea es una contracción del 9%. Y para el caso de la economía española del 9,7%, una contracción casi del 10% del PIB. Eso nunca se había registrado desde la Segunda Guerra Mundial y en nuestro caso particular, en el caso español, desde la Guerra Civil. Nunca antes, en un periodo de paz, la economía había sufrido o va a sufrir una caída tan sustancial. En el caso además de España, Goldman Sachs estima un déficit público del 10% del PIB, cifra de dos dígitos. En Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos también ha lanzado algunas previsiones y considera que la caída del PIB puede ser 2 veces superior a la que sufrió en la Gran Depresión. Entre el año 1929 y el año 1933, el PIB de Estados Unidos cayó un 30%. Ahora la Reserva Federal teme que en el peor escenario, la primera potencia mundial llega a contraerse hasta un 50% a corto plazo y la tasa de desempleo llegue a registrar una cifra cercana al 30% en el segundo trimestre. Es decir, cifras absolutamente brutales en cuanto a la caída de la actividad económica. Pero bueno, ante estas previsiones, que insisto, no dejan de ser previsiones, es normal que muchos inversores hayan claudicado, aunque eso no significa en ningún caso que debamos dejarnos llevar por el pánico, tal y como seguro nos van a explicar nuestros invitados. Bueno, pues ahí queda esa foto no fija sino dinámica, o más bien de lo que ya ha pasado en el último mes, Manuel. Vamos a por más datos, vamos a poner más elementos encima de la mesa para el análisis con la pizarra de Domingo Soriano. Querido Domingo, otro programa tremendo el que tenemos hoy por delante, y a ti casi te quería pedir que ya que nos ha hecho esa foto nuestro amigo Manuel Llamas, a ti te quería pedir que recogiéramos un poco ese concepto del market timing y si crees que a la luz de los acontecimientos puede ser una buena estrategia o no para los inversores no profesionales. No, así respuesta corta, no, nunca me ha gustado mucho. Yo creo que en el tiempo que llevamos del programa lo hemos dicho alguna vez. Pero además a mí me gustaría diferenciar dos cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de market timing y bueno, pues hacemos alusión a esa idea de comprar o vender un activo. En este caso, pues estamos en la bolsa, acciones de una empresa, no tanto en función de cómo creamos que es activo desde el punto de vista fundamental, de si tiene más o menos valor del que refleja el precio, sino en función de cómo pensemos nosotros que va a evolucionar ese tiempo en el más o menos corto plazo, ¿no? Entonces, normalmente esto lo asociamos a los inversores, pues al análisis técnico, o a la inversión de alta frecuencia, o a la gente que se mueve en plazos muy cortos, de día, de horas, de minutos. Bueno, cada vez más se van acortando esos plazos. Pero yo creo que hoy en el programa nos vamos a centrar más en lo que es el market timing del inversor medio, que lo que hace no es tanto esa previsión de si dentro de un día o dos voy a poder vender, sino más bien de
si ya estamos abajo del todo, si ya se han hundido por completo los precios o si todavía tenemos margen de subida, si lo peor ya ha pasado y ahora queda recuperarse, o al revés, cuando la bolsa está muy alta si empezamos a pensar, no, esto es imposible que continúe, y entonces empezamos a ajustar nuestras estrategias, o hay muchos inversores que empiezan a ajustar de si me conviene ahora o esperar a la semana que viene o esperar un par de meses, este tipo de cuestiones, o si todavía no es momento para entrar. Ese, digamos, market timing, que es más una cuestión casi mental y más del inversor de sensaciones, ¿no? De tratar de percibir si es capaz de intuir si ya estamos en el punto más bajo del todo, en este caso, pues después de las subidas, de las caídas, perdón, el punto más bajo, o en momentos de subida, si estamos ya cerca de máximos. Eso es lo que a mí hoy yo creo que trataremos más, y también me parece un error. Me parece un error porque, en primer lugar, es muy difícil de anticipar. Me parece complicadísimo esa apuesta. Luego, como es una apuesta además que no está basada en un análisis final del valor que hay detrás de la acción, es una apuesta en la que las dudas te pueden también entrar muchísimo antes que si realmente has hecho un análisis detallado de las razones por las que estás comprando un activo, porque puede ser una acción o puede ser un índice, tal y como lo planteemos. Si tú simplemente tú tomas la decisión de comprar o de vender en función de, digamos, una intuición casi, que es para mí el problema de muchos de los inversores, de los inversores medios, claro, esa intuición es muy sensible a las dudas en el momento en que las cosas no vayan como tú habías previsto que iban a ir. Y luego hay una tercera razón por la que yo creo que no es muy interesante, y es que a medio largo plazo ni siquiera acertar mucho o acertar poco con ese market timing tiene demasiado resultado. Es decir, ese tipo de contratación del que hablaba yo al principio, de muy corto plazo, ahí realmente, a mí no me gusta mucho. Yo creo que para el inversor medio es una locura. Pero si aciertas mucho y consigues unas tasas de acierto muy altas, el problema es que hay muy poca gente que lo consiga, sí que puedes hacerle grandes rentabilidades. Siempre hemos dicho que es una especie de apuesta, y bueno, pero ahí puedes conseguirlo. Pero con el market timing, en realidad, si tú miras esa inversión a largo plazo, que es como muchos de los pequeños inversores que ahora se están pensando si entro o no entro, si es buen momento, es mal momento, si ya estamos en el fondo o no estamos en el fondo, si luego miras un poco la rentabilidad a medio o largo plazo, que es como están muchos de esos inversores o como ellos piensan en sus ahorros o en el dinero que tienen invertido en bolsa, en realidad tampoco hay tanta diferencia entre acertar y no. Entonces, una estrategia con muchos riesgos, que te va a generar muchas dudas y que cambies de opinión probablemente varias veces, y que luego ni siquiera a medio plazo te va a generar tampoco muchísima más rentabilidad, si aciertas o si no aciertas, pues en conjunto no me parece una buena opción. Domingo, pues ahí queda esa pizarra. Muchas gracias por tus consejos y por ese punto de vista que nos das siempre basado en la sensatez que tanto te caracteriza. Y lo que sí que te digo ya es que te agarras los machos porque entramos en la tertulia. Luis Alberto Iglesias desde Value School, ¿qué tal? ¿Cómo ves el programa de hoy? ¿Cómo ves lo que hemos preparado para el día de hoy? Pues muy interesante, porque además amigos que conocen que nos dedicamos a divulgar educación financiera y conocimientos sobre inversión desde Value School, están estas últimas semanas pues mandándome WhatsApps preguntándome, oye, espero entrar, ¿verdad? Espero todavía no. Es decir, me doy cuenta de que el inversor, digamos, novel o que quiere empezar a invertir porque nos ha escuchado, por ejemplo, está planteándose a lo mejor esperar a que esto pase. Es decir, es una especie como de ejercicio de market timing básico, de decir, bueno, voy a esperar a que amaine porque habrá un momento en que sea el momento adecuado para entrar a invertir. Yo entiendo que en su cabeza ese momento es cuando esto deje de caer, ¿no? Con lo cual, pues te preguntan, ¿tú sabes cuándo esto va a dejar de caer y si tengo que esperar un poquito más para entrar? Entonces, la pregunta para Giorgio o para Kevin es, en situaciones como estas, ¿hacen bien estos amigos del programa, por ejemplo, en intentar esperar a que esto caiga y amaine un poco para entonces entrar? ¿O hay que decirles, no te preocupes, eso no lo sabe nadie, no lo vas a poder saber, así que más te vale que entres y esperes, pero ya estando invertido? No sé cómo hacerlo, os dejo la respuesta a vosotros. Giorgio, Kevin. Sí. Hola, ¿qué tal a todos?
Pues la verdad es que es la pregunta, ¿no? Es la pregunta del millón en la que todo el mundo se plantea si evidentemente esto es el suelo, si estamos cerca del suelo, si deberíamos entrar. Desde nuestra posición nosotros no pasamos demasiado tiempo pensando en si realmente estamos cerca del suelo o no, porque la realidad es que no lo sabe nadie. No creemos que ese sea el análisis o como un inversor debería pensar, porque la realidad es que cuando uno pasa demasiado tiempo analizando el suelo, lo que ocurre es que nunca está invertido en los mercados y evidentemente lo que va a pasar es periodos muy alcistas estando en cash, porque por la misma razón en la que un inversor puede llegar a pensar, oye, si este es el buen momento o no es buen momento, pues yo asumo que ese inversor no está en los mercados en el último ciclo, ¿no? Expansivo. Entonces, desde mi posición es una cuestión de estar en el largo plazo invertido y emocionalmente es una cuestión de aceptar que va a haber tanto periodos positivos como negativos y enfocarse en el largo plazo. Uh-huh. Bueno, pero por ejemplo, en cuanto a comprar valores, ¿no? También me están diciendo, oye, veo que está bajando mucho esta acción, ¿debo comprarla ahora? Es decir, yo siempre les digo, chicos, si os gusta esta compañía, entrad, o sea, ya está barata, ya ha caído a lo mejor, no sé, 10 euros o $10, no lo sé, ¿qué más te da? Bueno, hombre, sí, evidentemente, si la puedes encontrar $10 todavía más barata esperando una semana, pero casi yo creo que lo que les acabo diciendo es, tú entra, invierte y si cae más, pues mira, pero si no, por lo menos estás ya dentro del mercado y no esperas a lo mejor el rebote, que como tú planteas, Kevin, a lo mejor cuando sube tan rápido que te quitas que pierdes ahí también una rentabilidad, ¿no? Claro, es que el intentar predecir, porque eso es market timing, o sea, eso como bien habéis hablado todos, ¿no? Es decir, oye, este es el buen momento, no es un buen momento. La realidad es que nadie sabemos cuándo es un buen momento. Desde mi posición y la experiencia que tengo ya muchos años, es que la perfección no existe. El inversor debería estar enfocado en lo que son los buenos rendimientos, no un escenario perfecto en el que es capaz de coger el suelo y evidentemente pues algunos inversores pues lo harán un poco pronto, que yo creo que es preferible a no estar invertidos en el mercado, y otros lo harán también tardía, que también creo que es un resultado mejor que el no estar invertidos, ¿no? Entonces yo, sinceramente, tampoco pasaría demasiado tiempo analizando si esto es el momento ideal, porque el momento ideal nunca lo vas a conseguir y es prácticamente imposible que puedas conseguirlo. O sea, analizando un poco más el market timing, ya entrando un poco más en materia, que yo creo que esto es muy interesante, y muchas gracias por invitarnos en el día de hoy con lo que está ocurriendo en los mercados, ¿no? Es que la realidad es que la capacidad de predecir de alguien en el mercado simplemente va en contra de toda evidencia objetiva, ¿no? O sea, simplemente mirando un poco los flujos netos de cualquier crisis que ha ocurrido en los últimos años, enfocándome en el 2008, ¿no? Como claro ejemplo, vemos que el inversor español, una vez que evidentemente los mercados fueron negativos en el 2007, continuaron retirando dinero, pero ya muy entrada ya la recuperación. O sea, la recuperación empezó más o menos en marzo del 2009 y evidentemente se siguió retirando dinero del sistema hasta bien entrado el 2013. Entonces, la realidad es que uno no sabe y uno no va a tener esa intuición de qué momento invertir, y por eso creemos que es preferible, pues evidentemente, invertir cuanto antes, porque eso te da una probabilidad de estrategia y que ya estás directamente en el mercado. Entonces, cuando alguien ha intentado identificar, yo creo que lo sorprendente es el grado de acierto que lo habéis mencionado antes, necesario para poder vencer a una estrategia que sencillamente sea mantener una posición en largo tiempo, ¿no? William Sharpe ya lo hizo, el fundador del el Capital Market Model y bueno, todo el mundo le conoce por evidentemente los ratios Sharpe, ¿no? Ya lo hizo hace varias décadas, hizo un cálculo en el que especificaba que para batir a una posición mantenida en el tiempo, pues hacía falta tener una probabilidad de un 74% de acierto. He dicho correctamente, 74% de acierto. Y estudios además más modernos como el Morningstar han corroborado no cifras tan elevadas, pero alrededor del 70%, ¿no? Entonces, para que los oyentes entiendan un ejemplo práctico, ya no solo tienes que ser capaz de no identificar o de identificar las crisis bursátiles del 2000, del 2007, del 2020 más reciente, sino de separarla de aquellos momentos en los que el mercado sufre correcciones más leves, pero que son, señales falsas de mercado, ¿no? Sabemos que los mercados suben más que bajan,
9-10 de esas correcciones terminan en nada, terminan como evidentemente son momentos de compras, no de ventas. Y entonces esa es la realidad de los mercados, que intentar identificar esos momentos es inútil, ¿no? Y entonces lo más probable es que en el afán, si es que conocéis a inversores que estén en cash o en renta fija, como he dicho anteriormente, lo más probable es que en el afán ese de eliminar la propia corrección, pues se haya traducido en que estos inversores hayan estado mucha parte del ciclo sin estar invertidos, ¿no? Entonces cuando uno compara el inversor que pues no ha estado invertido porque es pues no se fía, ¿no?, con el inversor que directamente ha estado manteniendo la posición durante el tiempo, pues es que uno ha obtenido unas rentabilidades de mercado muy, muy, muy positivas y el otro pues no ha conseguido rentabilidades tan buenas. Kevin, tengo a Manuel pidiéndome paso porque está deseando preguntaros algo. Sí, bueno, a mí me gustaría preguntaros sobre la importancia que tiene una cartera diversificada en un entorno como el actual, porque ahora mismo estamos viendo caídas generalizadas en las bolsas, pero el hecho de poder contar con una buena diversificación, digamos que logra frenar o al menos acolchar un poco el desplome que se están viviendo en la mayoría de plazas. Pues en momentos de crisis como la actual, vamos a hablar claro, la correlación entre activos es muy elevada y entonces pues cuando los mercados caen, pues evidentemente todo cae, o sea, no hay una varita mágica efectuando pues un movimiento claro de, oye, en este momento tomo menos riesgo, ¿no? Y entonces, pero desde nuestra posición o desde la parte académica y de research que se hace en el largo plazo, entendemos que una sobreponderación a sectores, economías o clases de activos, en este momento incluso empresas, no es una estrategia que se pueda llegar a tener en el largo plazo, ¿no? Los mercados son impredecibles y los resultados que además que pueden resultar de esa estrategia pues pueden oscilar mucho, ¿no? Hasta tal punto en que el resultado final pues sea prácticamente impredecible, ¿no? Entonces, para tranquilizar mucho a los oyentes, cabe recordar que cuando se habla en general de las rentabilidades en el largo plazo, esas propias rentabilidades ya están incluyendo las caídas y las subidas. Y por poner un ejemplo, cuando nosotros en Finicens hablamos de pues la rentabilidad de los últimos 20 años, ¿no?, ya estamos incluyendo dos ciclos bursátiles, que hablamos de el .com y la recuperación, la crisis financiera y la recuperación, ¿no? Entonces, pues si, por ejemplo, vemos nuestras rentabilidades en el largo plazo, la cartera de gestión pasiva de Finicens, la más agresiva, la 5, pues en este periodo, incluso entrando en un periodo que todos consideraríamos que no es muy bueno, ¿no?, porque es justo antes de la crisis del .com en el año 2000, ¿no?, a cierre del 2019, o sea, lo que es un ciclo, o sea, 2 ciclos enteros, pues hubiera obtenido una rentabilidad total del 142%, ¿no? Entonces, si eso lo comparamos con, pues pongamos índices que todos los oyentes nos van a entender, el IBEX 35, que precisamente no es que sea un índice muy diversificado, ¿no? Pues en el mismo periodo, incluso con reinversión de dividendos, ha obtenido un 45%, ¿no? Otra métrica, el inversor medio español medido como, es el fondo de inversión en renta variable mixta internacional, ¿no?, que es un poco la categoría que se asemeja más a lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de exposición de activos, ¿no? Invierte tanto en renta variable como renta fija y invierte internacionalmente, ¿no? Pues también ha hecho muy parecido al IBEX, ¿no?, alrededor de un 45%. Pero incluso tomando un índice pues que nadie podría decir que no es óptimo, ¿no?, como el MSCI World, ¿no?, que invierte pues en las principales economías desarrolladas en renta variable, pues obtuvo un 90%, o sea, aún así un 50% menos que Finicens, y entonces pues es que es evidente que una alta diversificación, tanto ya no solo en renta variable, que el MSCI World lo tiene, ¿no?, sino en distintas clases de activo, como pueden ser bonos, renta fija y propiedad, pues añade mucho valor, ¿no? Entonces, en el largo plazo es indudable que hay que ignorar el ruido. Pero ya yendo a tu pregunta, que es vital, ¿cómo eso, o sea, eso está muy bien en el largo plazo y todos lo hemos escuchado, pero ¿cómo podemos poner esa lección o cómo se ve esas características de diversificación global en momentos de estrés, ¿no?, como son los que estamos viviendo ahora? Y hemos hecho evidentemente análisis al respecto, hemos tomado las 2 últimas crisis como referencia, aunque bueno, entendemos que no hay crisis idéntica y bueno, hay cosas que son similares, pero evidentemente es bastante complicado de decir si esta crisis va a ser parecido a
a una u otra, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que aunque la historia no se repita, rima, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, utilizando las conclusiones son muy parecidas para los dos casos, ¿no? Pero utilizando la crisis financiera del 2008, comprobamos que ignoro un poco el IBEX y los fondos medios españoles, porque creo que no es una comparativa, porque al final nuestra gestión creo que es mucho más eficiente en el largo plazo, ¿no? Y me enfoco más en el MSCI World, ¿no? En el MSCI World, perdonar, en el índice bursátil global, ¿no? ¿Y qué ocurre en el 2008, no? Pues que caemos mucho menos, caemos alrededor de un 8 o 9%, ¿no? En lo que es justo entre el 2008 y el 2009, ¿no? Que es cuando se produce la caída desde Lehman Brothers hasta prácticamente febrero del 2009. Caemos mucho menos y además somos capaces de recuperar precisamente por esa caída menor, subimos a la misma velocidad que el propio índice bursátil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación? Que caemos menos y nos recuperamos mucho antes el capital de la pérdida, alrededor de 17 meses antes de que lo que hace el MSCI World, ¿no? Entonces, desde nuestra posición, la diversificación entre clases de activos, ya no solo entre distintos mercados de renta variable, aporta muchísimo valor y es evidente cómo aporta pues una protección en las caídas. Pero quizá entonces, Kevin, podríamos decir que en este caso la diversificación no es cómo se comporta ante estos shocks de mercado, sino que casi es la única manera que tienes de protegerte frente a otro tipo de estrategias más de adivinación, como el propio market timing con el que estamos comentando, o otro tipo de estrategias de fijarte en 2 o 3 valores únicamente que te guste y que en estos días, bueno, pues a lo mejor ese shock de oferta, ese shock de demanda, esa falta de liquidez que van a sufrir algunas empresas, pues puede poner esa inversión que tienes en riesgo, ¿no? 100% de acuerdo. El gran problema que tienen dejar tus emociones y tus opiniones y en general el entrar en una empresa, en salir, es que todo ese tipo de acciones tiende a producir una variabilidad de rendimientos en el largo plazo que es completamente impredecible. Entonces, si tú sabes que el mercado va a hacer pues unas rentabilidades muy buenas en el largo plazo, es muy complicado la obsesión, y voy a ser claro, que tiene el inversor medio y que es evidente que es así, ¿no? Porque uno es su patrimonio, es importante, ve las caídas, oye noticias, hay mucha opinión constante en el mercado, que al final el mercado es eso, es la asimilación de información constante, ¿no? Y eso tiene unas repercusiones impredecibles. Entonces, desde nuestro punto de vista, esos son obstáculos a una rentabilidad muy buena que te proporciona los mercados, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos. Entonces, nuestra posición es cuanto antes mejor. Evidentemente no tenemos ni idea si esto va a caer un 20 o va a caer, que evidentemente haya caído o va a seguir cayendo otro 20%. Y evidentemente, al estar nosotros invertidos a niveles de índices, que esto es muy importante, la diversificación que nosotros tenemos a nivel de cartera es enorme, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que hacer apuestas específicas de si este sector se va a mejorar o no. Ese es el propio mercado a través de las compras y de las ventas que llegará a ese equilibrio, ¿no? Sin nosotros tener que tomar ningún tipo de posición o opiniones, ¿no? Que eso lo tenemos prohibido desde nuestro punto de vista. Todo lo que predicamos está basado de verdad en datos objetivos que vemos en los mercados, no en nuestras opiniones que tenemos personales o lo que creemos que va a ocurrir. Eso nos parecen obstáculos a la hora de tomar decisiones objetivas en el largo plazo. Domingo. Sí. A ver, yo ahí también hay una cuestión, una reflexión para el pequeño inversor, porque a mí, evidentemente, estos días, bueno, esta es una pregunta que a mí, por lo menos, lo de si es buen momento de entrar o no, no me la hacen solo ahora con el coronavirus, ¿no? Yo creo que desde que empecé a trabajar en medios de economía, de periodismo económico, es rara la semana que alguien no me dice, ¿tú crees que es buen momento o mal momento? Es con una obsesión recurrente para el inversor medio. Y yo ahí haría una diferencia. La primera es, bueno, lo que hemos comentado varias veces, que yo creo que es un error plantearse eso y que si tú estás pensando en invertir un poco a medio o largo plazo, probablemente no tenga mucho sentido pensar si esta semana o la que viene o si ahora a lo mejor va a estar un poquito más alto que el mes que viene.
más alto, más bajo, en función de si quieres hacer una cosa u otra. Pero luego hay una segunda derivada, que es que yo hay algunos inversores, cuando me hacen esa pregunta, yo digo, pero bueno, pues les hago más o menos esta reflexión, y me dicen, no, pero es que este dinero, es que si me dices que no es seguro, yo no podría soportar que perdiese otro 20%, o a lo mejor en una situación como la actual, piensan, es que como lo que yo ya he perdido, si encima vuelvo a entrar en bolsa y vuelvo a perder, es que sería muy complicado de manejar. Entonces, yo a ese tipo de inversores, en realidad, lo que les planteo muchas veces es que aquí no es un problema exactamente de market timing, sino de que es que a lo mejor esa parte de tus ahorros que estás pensando no deberías meterla en bolsa, porque lo que me estás transmitiendo es que no estarías dispuesto a asumir determinadas pérdidas en el corto plazo, o a lo mejor es que lo necesitas directamente. Entonces, son dos derivadas diferentes. Pero para los inversores que están pensando un poco a medio o largo plazo, y ese es el objetivo, y yo creo que desde que empezamos el programa, ya hace casi 1 año y medio, lo hemos venido diciendo, este tipo de cálculos, pues bueno, un poco en la línea que estoy diciendo no tiene demasiado sentido, pero por eso yo intentaría, muchas de las personas que nos están oyendo y que se están preguntando, pero bueno, entonces ¿qué hago? ¿Entro, no entro, entro, no entro? Es como, primero piensa realmente cuál es el horizonte inversor, si realmente ese dinero no lo vas a necesitar, lo que hemos dicho, en el corto plazo, si crees que tiene sentido pensar que las bolsas se van a recuperar y que esto puede ser algo puntual, incluso muy duradero, incluso muy profundo, como decía Manu en su primera intervención, pues va a ser un batacazo, está claro, para muchas economías, pero que si tú estás pensando en 20, 25, 30 años, realmente puedes decir cómo se va a recuperar el mundo occidental, Europa, o si inviertes en todo el mundo con esa cartera diversificada que comentábamos. Eso es una cuestión, tu horizonte, y otra cuestión es decir, si tú estás pensando en eso, realmente no tiene demasiado sentido si este mes, el que viene, esta semana o la que viene. Otra cosa es, si tú estás pensando, es que yo no puedo perder ni un 10% más, es que a lo mejor el problema no es de market timing, sino de que no tienes que entrar en el mercado. Sí, Domingo, Hola, Giorgio, ¿qué tal? Aquí estoy, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con tu punto, de hecho, haría una reflexión sobre cómo básicamente nosotros desde Finicens ayudamos al inversor medio a superar ese reto emocional, ¿no? Que como bien dices tú, no es un tema de diversificación ni de market timing, es un tema de básicamente si deberías de estar invertido o no, en general, si deberías de invertir como persona y cuánto patrimonio de ello deberías destinar a la inversión, ¿no? Nosotros en Finicens lo que hacemos es, cuando llega un cliente, se le hace un perfilado de riesgo para ubicarle en una escala de 1 a 5, donde 1 es el perfil más conservador y 5 el más atrevido, basado pues en una encuesta, en una serie de preguntas que le hacemos, ¿no? Para asegurarnos justo que pase lo que pase en el mercado, ese inversor va a estar invertido en una cartera que es acorde a su perfil de riesgo. ¿Su perfil de riesgo qué significa? Su capacidad y posibilidad de tolerar y de asumir pues posibles fluctuaciones de mercado, ¿no? Evidentemente, cuanto más exposición a activos de mayor riesgo como renta variable, mayores van a ser las rentabilidades esperadas, pero en el corto, en el medio, pues mayores posiblemente van a ser las fluctuaciones de su inversión, ¿no? Y ese tema, ese asunto que es básicamente controlar nuestras propias emociones y asegurarnos de que estemos invertidos en activos y en una cartera que es acorde a nuestro perfil, pues si te equivocas, es decir, si el inversor medio no lo hace o toma la iniciativa de forma muy casera o artesanal de comprar acciones que les tengan mejor pinta que otras, o seguir los consejos muchas veces de nuestros primos o nuestros amigos que saben de finanzas, pues ¿cuál es el riesgo, no? Entonces, para ello hemos elaborado 2 tipos de análisis, ¿no? Para cuantificar la factura que te puede pasar este tipo de actitud hacia la inversión, ¿no? Hemos analizado, por ejemplo, en un mercado más sofisticado que el español en general, que es el mercado de Estados Unidos, posiblemente el mercado más sofisticado del mundo en ámbitos financieros, el comportamiento del inversor medio y su rentabilidad en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, en los últimos 20 años, partiendo de la base que invertir tiene 2 principales objetivos. El primero es obtener un retorno por encima de la inflación, es decir, proteger nuestro patrimonio de la pérdida de poder adquisitivo determinado por la inflación, y segundo, obtener una rentabilidad extra por encima de la inflación, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en los últimos 20 años, la inflación ha estado en una media anual de un 2.4%. El inversor medio
por esas malas prácticas que acabamos de comentar y ese sesgo emocional que nos puede a muchos de nosotros a la hora de invertir, ha obtenido al año un 2.5, es decir, un 0.1% por encima de inflación. Pero es que es más, si hubiese invertido ese inversor medio simplemente en un índice como el S&P 500 y se hubiese olvidado de los mercados, hubiese obtenido aproximadamente un 11% al año de rentabilidad. Es decir, entre la discrecionalidad y las emociones de intentar buscar el market timing e intentar ser más listo de los mercados y invertir simplemente en un fondo indexado pegado al índice S&P 500, pues hay aproximadamente un 8.5% al año de rentabilidad perdida, ¿no? Pero es que es más, hemos reproducido ese mismo análisis para el inversor español, considerando, como os he dicho antes, por ejemplo, pues el impacto que puede tener equivocarse a la hora de hacer market timing, a la hora de seguir nuestras propias emociones y nuestra propia intuición, por ejemplo, en un momento de mercado como el que estamos viviendo, que fue la crisis de 2008, ¿no? Es decir, un estrés de mercado para el cual ya tenemos datos suficientes como para poder juzgar, ¿no? Pues si en 2008, después de la caída de los mercados, el inversor medio español hubiese vendido, que es lo que ha hecho la mayoría de los inversores en España, pues la rentabilidad perdida en el largo plazo, pongamos en un plazo suficientemente largo de 10 años, hubiese sido del 70%. Es decir, comparado con una estrategia buy and hold, que se dice que es básicamente mantente invertido y no te dejes distraer por los mercados, y comparando esa estrategia con la actitud media del inversor de intentar predecir los mercados, de estar en market timing, pues el 70% de la rentabilidad pues lo has perdido. Es decir, hubieses podido ganar 3 veces más rentabilidad sin hacer nada, ¿no? Entonces, esos datos que posiblemente muchos inversores ahora mismo pues pueden tener la tentación de vender o de comprar o de intentar ser más listos, pues arrojan una verdad muy clara, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista cuantitativo intentar hacer market timing y predecir el mercado, pero es que además la factura que vas a pagar para ello te va a salir muy cara, que es básicamente perder pues aproximadamente 2/3 de la rentabilidad que hubieses podido ganar si te hubieses mantenido invertido, ¿no? Entonces, ese tipo de datos para nosotros son muy importantes porque dan una visión muy clara del contexto en el que nos movemos y de cuánto le puede costar a un inversor pues equivocarse o mantener una estrategia de inversión muy cortoplacista y muy basada en la discrecionalidad y en la intuición. Luigi. Bueno, una pregunta que tengo para los dos y que es una curiosidad mía. Yo sé que, y lo habéis comentado antes, Giorgio, en tu intervención, acerca de el test de perfilado de las carteras que dan pues, un perfil de riesgo para cada cliente de un servicio como el vuestro. ¿Habéis notado en el tiempo que lleváis ya de actividad con clientes que los clientes ajustan y cambian de perfil de riesgo según la coyuntura de mercado? Es decir, que a lo mejor tenéis clientes que estaban en una cartera no sé, la más atrevida que tengáis, que invierte todo en renta variable, o quizá un 80%, si ese es el límite que ofrecéis, y de repente ahora con las caídas haya retocado no sé cómo se haría realmente, ¿no? Pero haya retocado su perfil de inversión y se haya pasado a una cartera conservadora en espera de nuevo de hacer un market timing cuando prevea que el ciclo va a cambiar, que la normalidad regresa, y volverá a hacer el cambio a una cartera con más renta variable en su portfolio. Sí, la pregunta es muy clara y tiene mucho sentido, ¿no? En realidad hemos observado lo contrario, ¿no? Es decir, que la mayoría de nuestros clientes se mantienen invertidos en el perfil de riesgo que tenían antes de esta caída, es decir, están siendo totalmente consistentes con la estrategia de inversión que planteamos de gestión pasiva indexada desde Finicent y también ante el compromiso que han querido hacia sí mismos, ¿no? De mantenerse invertido en ese perfil con esa exposición a riesgo y de cara a largo plazo, sino es que es más, hay muchos que, bueno, pues teniendo un extra de cash, ¿no? Para invertir, han optado por aumentar sus posiciones en estos momentos, considerando que con esta caída, pues puede ser una oportunidad para comprar más barato de lo que pues se compró hace un año, ¿no? Que como sabemos el año pasado, 2019, fue extraordinariamente positivo, muy por encima de la media. Entonces, bueno, gracias a esa... ¿Y eso por qué ocurre, no? Porque básicamente nosotros, la labor didáctica que hacemos, también gracias a la colaboración con vosotros mismos, de explicarle a cualquier inversor pues los principios básicos de la inversión en general con la I mayúscula
y también pues los pilares y las ventajas que te ofrece una inversión, una estrategia de inversión pasiva indexada globalmente diversificada a largo plazo, pues para nosotros es un punto fundamental, esa labor de educación y de didáctica. ¿Por qué? Porque justo en estos momentos donde básicamente las rodillas, ¿no?, pueden empezar a temblar a muchas personas, pues ahí se ve pues el inversor que ha entendido lo que está haciendo, y el inversor que ha entendido lo que está haciendo se mantiene invertido, mira a largo plazo, no se deja llevar por las coyunturas que estamos viviendo, y el premio que va a obtener es una rentabilidad, como hemos visto, de hasta 3 veces superior a inversores que ahora mismo pues pueden tomar decisiones equivocadas o asumir un riesgo de decisión propia que, bueno, estadísticamente está demostrado de que está muy orientado a equivocarse que a acertar. Kevin, Giorgio, Luigi también, Domingo, Manuel. Una de las reflexiones que yo quería hacer en el programa de hoy, más con este tema y con estos invitados, era que la verdad que cada vez que, bueno, en mi caso me ha tocado hacer algún análisis con Federico por las mañanas, o cada vez, como decía Domingo, que algún pariente o algún amigo me pregunta por la bolsa, porque están preocupados, y contamos estas cosas, como decía Giorgio ahora, esa inversión con I mayúscula, los principios, estos que si uno los interioriza, pues en estas situaciones debe mantener la calma, que no le tiemblen mucho las piernas. Pero claro, mi pregunta es, ¿a quién no, con las caídas que estamos viendo, con el panorama que estamos teniendo encima de la mesa, a quién no le tiemblan? Yo tendría varias preguntas, Giorgio, Kevin. ¿También sentís en estos momentos, como inversores profesionales, aunque solo sea por emociones humanas, cierto vértigo? ¿Y cuál es la actitud que debe mantener un inversor, que bien sean finicens, bien sean índices, bien sea en una cartera de ETFs o en un fondo de gestión activa, tiene una inversión que ha diversificado durante estos últimos tiempos y que ahora ha visto cómo esa inversión se le ha caído en algunos casos hasta un 30%? ¿Cuál es la actitud que debe tener? Y contestadme a eso. ¿También los inversores profesionales sentís cierto vértigo cuando veis estas situaciones de mercado? 100% de acuerdo. Yo la verdad es que aprendí, y es una muy buena pregunta, yo aprendí con el 2008 y evidentemente la respuesta es sí. A todos nos flaquean las piernas en momentos en que tú ves pues cómo está haciendo tu cartera o tu patrimonio, y evidentemente pues tienes unas caídas significativas en un periodo muy rápido, muy corto de tiempo, ¿no? O sea, las caídas han sido vertiginosas. Y entonces aquí yo lo mismo, o eso es algo que me ocurrió en el 2008 y el que yo aprendí mucho de esa experiencia, ya no tanto en el 2000, eso me pilló un poco más temprano, pero el de 2008 me sirvió para mucha reflexión como inversor que también trabajaba gestionando carteras. Y lo que aprendí de esa situación es que uno tiene que interiorizar lo suficiente en el que que es un poco al hilo de lo que ha dicho Giorgio, ¿no? En el que la realidad es que invertimos para producir una rentabilidad X, ¿no? Depende de cada uno, de su perfil de riesgo, que eso es muy importante también para poder permitirnos emocionalmente estar invertidos, ¿no? No tiene ningún sentido intentar obtener un más 20% si es que no somos capaces de aceptar un menos 20, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Si el que quiera un más 20 tiene que aceptar que las caídas pueden ser simétricas en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero poniéndose a un lado, que es la selección del perfil de riesgo tiene que ser la adecuada, uno tiene que estar, resiliencia es la palabra, ¿no?, que me viene a la mente, ¿no? Uno tiene que ser resiliente en el sentido de entender que uno ha aceptado el asumir volatilidad para unas rentabilidades en el largo plazo, que todo el mundo evidentemente quiere que sean las mayores posibles, pero que lo que uno tiene que dar a cambio de esas rentabilidades son las oscilaciones, ¿no? La volatilidad, ¿no?, lo que se llama. Entonces, pues uno tiene que aceptar ese principio que uno no puede negar, ¿no? Esto no es un tipo de, pues, una cuenta efectivo que te da una rentabilidad. Es decir, esto no es efectivo, esto varía, ¿no? Y evidentemente pues los activos pues se evalúan en el tiempo de manera distinta, y es esa realización de entender cómo funcionan los mercados y de que para obtener esas rentabilidades en el largo plazo uno tiene que aceptar los movimientos que haya en el corto plazo, ¿no? Eso yo creo que es esa resiliencia, y basada evidentemente con experiencia de que cuando uno ha pasado una serie de mercados ya lo va entendiendo. Y dos, evidentemente resistir, ¿no? Y yo creo que un poco al hilo también de lo que ha dicho Giorgio, hay una reflexión, y es que en estos momentos es cuando el inversor aprende más de cómo es él como inversor, ¿no?
En estos momentos, y además yo lo hemos discutido Giorgio y yo muchas veces, ¿no? Cómo en los momentos uno no sabe nada de sí mismo cuando los mercados van bien, ¿no? Uno no pregunta cuando las cosas van bien, uno pregunta cuando las cosas van mal, ¿no? Entonces aquí es cuando uno aprende realmente si está en el perfil correcto, qué es lo que quiere obtener de su rentabilidad. ¿Es capaz de aceptar la volatilidad que viene de los mercados? Esas son las preguntas que nosotros consistentemente estamos intentando, evidentemente, educar a nuestros clientes. Nuestros clientes evidentemente saben muchos de estos principios, eso se nota en las bajas retiradas que estamos experimentando en Finicens, pero evidentemente las hay y eso es lo que yo creo que hay que resaltar, ¿no? La resiliencia y el entender que el largo plazo lo es todo. Giorgio, ¿tú has sentido ese miedo también o no? Me gustaría que nos mojáramos todos aquí. Bueno, yo la verdad que mi experiencia inversora lo he sentido en otras situaciones, ¿no? No ahora mismo, ¿no? Pero sí en otras situaciones, más que miedo, la incertidumbre, ¿no? Bueno, pues he hecho el sudor frío. He hecho la cosa correcta o no, y cuando las cosas bajan, se van a recuperar o no, y cuánto va a tardar, ¿no? Evidentemente ese miedo o esas incertidumbres se te pasan totalmente cuando compras una estrategia de inversión que ya por definición, por cómo está construida y diseñada, aísla o elimina totalmente pues el efecto que esa incertidumbre y esas emociones pueden tener sobre el resultado final, que es básicamente lo que hacemos a los que nos dedicamos en Finicens, ¿no? Que es la gestión pasiva, es decir, mira a largo plazo, diversifica mucho tu cartera, usa fondos indexados para reducir las comisiones y está demostrado que pase lo que pase en los mercados, es decir, tanto cuando los mercados bajan como cuando suben, vas a obtener una rentabilidad extra por encima de la media, ¿no? ¿Cuánto es extra? Basado siempre en datos oficiales de Morningstar e Inverco de largo plazo, pues aproximadamente entre un 3 y un 3.5% al año por encima del inversor medio, ¿no? Entonces, interiorizas de verdad esos conceptos que más allá que conceptos son datos empíricos, son hechos, da igual que el mercado hoy caiga, ¿no? Porque ha caído hoy y posiblemente y seguramente caerá otra vez en el futuro, no sabemos si dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5, dentro de 10, ¿no? Pero va a volver a ocurrir igual que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Con lo cual, pues si interiorizas estos conceptos cuanto antes, pues cualquier movimiento de mercados, tanto para arriba, que ojo, que también para arriba es importante, ¿no? Como para abajo, pues no te implicará pues ciertas emociones que te van a hacer sentir más eufórico de lo que deberías o más deprimido de lo que deberías, ¿no? Yo creo que hemos vivido este 2019, estos principios de 2020, dos casos muy opuestos pero muy llamativos de lo que estoy diciendo. En 2019, pues unas rentabilidades pues excepcionales y enseguida en 2020, pues unas rentabilidades excepcionales pero en negativo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy buena oportunidad para todos nuestros oyentes para reflexionar con la cabeza más fría posible sobre cómo ha podido cambiar ese escenario de forma muy rápida y cómo ha cambiado ya en el pasado y cómo cambiará seguramente pues en el futuro, ¿no? Y eso no nos tiene que afectar en nuestros objetivos de inversión y en nuestro compromiso hacia la estrategia de inversión que hayamos adoptado. Y matizo otra vez y refuerzo lo que ha dicho Kevin, hay que mantener tranquilidad, diversificación y largo plazo. Eso es el éxito de la inversión. Sí, y luego hay un punto también importante aquí. A gente que pueda estar, porque estamos hablando de market timing, como todos los inversores, bueno, pues estamos los que están planteándose si puedo ganarle, si es mejor aquí este mes o el que viene. Luego hay gente que tiene más o menos decidido invertir, que tiene más o menos claro que quiere hacerlo en el largo plazo y que está siempre con esa especie de miedo que también es muy humano, ¿no? De decir, bueno, pero a lo mejor la semana que viene está un poquito más barato, o a lo mejor casi como que lo tienen decidido, sabe además más o menos que lo que le estás diciendo es lógico, pero están ahí siempre. También hay una alternativa muy interesante, que yo también la hago muchas veces a mis amigos, casi como para darles el empujón y que caigan a la piscina, que es, bueno, pues plantéate, si me dices, ¿cuánto quieres invertir? Pues lo que sea, 5.000, pues yo le digo, pues plantéate hacerlo. Si tienes ese miedo de decir, es que a lo mejor si lo hago ahora es peor que si lo hago dentro de una semana, digo, divídelo en 10 y haz 10 inversiones de aquí a los 10 meses y luego incluso plantéate que ese sea un ahorro continuo, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Este consejo de ahorrar y de forma paulatina. Al final, en realidad esa es la mejor estrategia a largo plazo, es decir, plantearse cuánto puedo ahorrar yo cada mes, cuánto puedo invertir
y simplemente hacerlo durante mucho tiempo. Pero incluso en estos momentos de locuras, para alguien que a lo mejor diga, ay, pero es que justo en este momento no lo sé, yo tenía aquí una cantidad, no sé si hacerlo ahora o después, pues a lo mejor decirle, mira, pues dividirla en, he dicho 10, que pueden ser 4, pueden ser 6, eso varía mucho en función de cada uno, del dinero que tenga y de muchas cosas, pero decirle, no te plantees si este es el mejor mes del año, pero coge y divide esa cantidad y hazlo a lo largo del año y ya está. A lo mejor eso te quita la emoción de pensar, estoy haciéndolo mal o me estoy equivocando de momento, y sin embargo a medio plazo la verdad es que la diferencia que vas a tener va a ser mínima. Tanto si aciertas como si te equivocas en el momento. Luigi, una última reflexión que nos estamos quedando ya. Perdona, un segundo. Perdona, Giorgio. Para completar lo que dice Domingo, es cierto que eso puede ser una receta muy efectiva para intentar disminuir el efecto que tienen las emociones a la hora de invertir y ese miedo de equivocarse, pero nosotros hemos hecho de hecho un estudio que se basa en estudios entre otros de Vanguard y Morningstar que te demuestra que esa receta no es la mejor, la más correcta en términos de rentabilidad. Es decir, se ha demostrado, basado en décadas de datos de mercados reales, que en un 70% de los casos te produce más rentabilidad cerrar los ojos e invertir todo de golpe. Sí, eso es. Pero es que hay gente que eso le da mucho miedo. Entonces yo les digo, mira, si lo que necesitas es un empujón, pues a lo mejor así tú te sientes como menos que te estás arriesgando menos, por así decirlo. Pues correcto. En ese caso básicamente lo que hace es renunciar a una porción de rentabilidad futuro contra, pues disminuir el impacto de las emociones, ¿no? Cada inversor es distinto. Sin embargo, simplemente era para matizar que los datos empíricos te revelan y te demuestran que lo mejor para tu rentabilidad es cerrar los ojos e invertirlo todo de golpe. Da igual el momento de mercado. Nosotros, con quienes sí que tenemos, Giorgio, Kevin, pues compromisos con nuestros oyentes, por eso les traemos invitados como vosotros para que aprendan y para que sepan cómo capear estos temporales, aparte de que aprendan a invertir, que aprendan esos conceptos básicos de inversión. Y como siempre les decimos, si no nos pueden escuchar los domingos a esta hora, de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, siempre nos pueden recuperar a través de los podcasts, que los encuentran en Es Radio, Libertad Digital, en Value School y en las plataformas de Spotify, también en Apple Podcast y, por supuesto, en iVoox. Todo esto gracias a IG Market para inversores formados e informados, que es quien patrocina el formato de podcast. Además, también tenemos que recomendarles a todos nuestros oyentes que si quieren aprender a invertir de una manera algo más profesional o menos amateur, lo pueden hacer con el curso de Inversión y Gestión Patrimonial de Estrategias de Inversión y Libertad Digital, un curso 100% online, en 4 meses, por 15 minutos al día. Podemos aprenderlo en una versión, como digo, totalmente online con los mejores profesores y por solo 495 €. Todo llamando al teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22. Y sin más dilación, nos vamos ya a las recomendaciones Value School. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias, día de recomendaciones muy importante sin duda, porque la verdad que, como bien sabes, porque sé que te llegan los mensajes y los correos, son muchos los oyentes que nos están pidiendo formación y más información sobre inversiones, sobre lo que está sucediendo y sobre cómo interpretar lo que tienen por delante y ese miedo del que hablábamos, con el que tantas veces se despiertan estos días. Bueno, pues vamos con algunas de ellas. He preparado un surtido sobre market timing y alguna también que ha hecho Manu una pregunta sobre diversificación. También hay alguna recomendación al respecto. Lo primero es un vídeo de Value School que se llama Market Timing con Wim Antunes. Wim es W-I-M. Wim Antunes tiene el cargo de Head of Asset Management, director, algo así como de gestión de activos del Banco Nagelmakers. Y nos dio una conferencia en Value School. El vídeo al que les remito es la conferencia con interpretación simultánea en español, porque la dio en inglés, donde con una abundancia de datos apabullante demostró que no solamente es imposible acertar cuando el mercado va a subir o va a bajar, sino que intentarlo es de por sí una apuesta que nos hará perder dinero.
Esa es la primera recomendación. La segunda, que tampoco viene de una persona sin prestigio, ni muchísimo menos, es de Jack Bogle. Advierto a los amigos del programa que Jack Bogle también lo pueden ver como John Bogle. Esto de Jack parece ser que era una especie de apodo. El vídeo en YouTube, también en inglés, se titula Jack Bogle's Last CNBC Interview, Timing Markets Never Works, ¿no? Algo así como que la última entrevista en la CNBC de Bogle, el market timing o el intento de acertar las subidas y las bajadas nunca funciona. En este vídeo, que es un vídeo corto, el padre de la indexación nos lo dice claramente. No juegues a entrar y salir. Mantén siempre una parte de tu patrimonio invertido en acciones, tú decides cuánto y aguanta. Después, el tema, hay un artículo que me apetece recomendar también para cerrar el tema del market timing que se llama El peor inversor de la historia. Ese es el título de este artículo que está en Rankia, que intenta responder a la pregunta ¿qué pasaría si fuésemos el inversor con la peor suerte del mundo y siempre invertimos en los puntos más altos del mercado, justo cuando empiezan los desplomes? Pues se van a sorprender, no les cuento el desenlace, pero merece mucho la pena leerlo. Y luego un par de recomendaciones sobre asset allocation o diversificación y construcción de carteras. Tenemos una charla magistral de Marcos Pérez Inversobrio en Value School que se llama ¿Cómo construir una cartera de inversión? El vídeo ya está en el canal. Y luego otra pequeña entrevista a Bogle que se llama John Bogle on How to Create Perfect Asset Allocation, es decir, cómo confeccionar o crear la cartera de activos de inversión perfecta. Un vídeo muy cortito para que podamos montarnos un portfolio de inversiones con el que dormir tranquilos a largo plazo y obtener buena rentabilidad. Bueno, Luigi, ahí quedan esas... ¿Tienes alguna más? No, ahí están todas. Fabuloso. Bueno, pues ya la tienen todos nuestros oyentes a través de redes sociales, en Twitter. Y nada, me resta agradeceros, Luigi, querido Giorgio y Kevin. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Un placer. Un placer haberos tenido, aunque sea por línea telefónica, que se ha oído estupendamente y seguro que los consejos han llegado bien a todos nuestros oyentes. A Domingo Soriano y a Manuel Llamas también, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y a todos ustedes, nada, me resta despedirles, les dejo con la mejor programación, la de Radio, y les espero aquí, en Tu Dinero Nunca Duerme, la semana que viene. Sean felices, amigos. Estás escuchando Es Radio. IG te ha ofrecido este espacio. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.